Iniciar grabando. Pues si este aparato no miente, creo que estamos grabando ya. Pues vamos a nuestro tema, que ya sabéis que es el 24. Ya estamos bien para adelante, ¿no? Este bloque ya solo quedaría el siguiente tema, el 25, y cerraríamos el primer bloque, perdón, la primera parte, porque han sido 4 bloques, ¿no? El de la revelación, el del querigma, el de la historia de la salvación y este que estábamos, que era las Sagradas Escrituras en el corazón de la Iglesia. Bueno, pues después de haber visto la inspiración y la verdad de la Biblia, ahora vamos a este tema que es importante, la interpretación de la Sagrada Escritura, ¿eh? El título es también expresivo porque ya nos queda un poco la clave, es la interpretación de la Sagrada Escritura, palabra divina en palabra humana, ¿eh? Entonces, hago 2 o 3 afirmaciones otra vez como para retomar el hilo de toda la problemática y desarrollamos para a ver si no es demasiado largo y podemos luego comentar. 3 o 4 cosas que conecten con los temas anteriores. El primero es decir que la palabra de Dios, como hemos dicho ya, está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, que la ha ido acogiendo y recibiendo, ¿no? Y esa palabra de Dios, contenida en las Escrituras y en la tradición, se nos va entregando en cada generación como palabra de Dios escrita, que es el texto bíblico, el texto de la Escritura. Esa palabra de Dios, como habíamos dicho al hablar de la inspiración y de la verdad, es para la salvación de los hombres y contiene, por tanto, la verdad salvadora, ¿eh? Y esa verdad salvadora ha sido inspirada por Dios a los autores humanos de los libros que contiene la Biblia, que están contenidos en la Biblia. Pero ahora entonces nos preguntamos, ¿cómo interpretar esa escritura? ¿Cómo interpretarla? Este es el tema que vamos a intentar abordar ahora. Como pista general, esta, puesto que la Biblia, las escrituras, en ellas Dios habla al hombre por medio de hombres, los autores bíblicos, y a la manera de los hombres, no podía ser de otra manera para que le entendiéramos, para interpretar la escritura será fundamental, será preciso, será necesario, será conveniente, será tal, estar atentos a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar, lo que quisieron decir de verdad, y a lo que Dios quiso manifestarnos y manifestar mediante esas palabras, esos relatos, esos escritos de los autores humanos. Esa es la clave fundamental. El tema en 3 partes nada más, para intentar ser lo más pedagógico y claro posible. El primero, ¿por qué es necesario interpretar la Biblia? ¿Qué se entiende o qué es eso de interpretar la Biblia? Y por último, ¿para qué la interpretamos? ¿Para qué la interpretamos? Muy bien, vamos a ello. El primero, ¿por qué interpretar la Biblia? Fijaros, esto es muy importante y conecta con uno de los temas que vimos, por ejemplo, el tema de la inspiración. Es decir, dependiendo de lo que se piense sobre la inspiración de la Biblia, así se enfocará el tema de la interpretación. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono, que lo cierre. Por ejemplo, los que en el hecho de la inspiración solamente ven la parte de Dios, el lado divino, el lado de, del, de Dios inspirador, ignorarán el lado humano y se opondrán entonces, por tanto, a todo tipo de interpretación. Se opondrán. Se decantarán por lo que se llama una lectura fundamentalista. Y aquí quiero dar mucha importancia a esto. Creo que os he puesto en el material complementario un documento sobre la lectura fundamentalista, que es una parte del gran documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que se titula La interpretación de la Biblia en la Iglesia, que es del año 1993, que también
creo que colgué, ¿eh? Bueno, pues aquellos que solo en la inspiración se fijan en la parte divina, en la parte que corresponde a Dios del fenómeno de la inspiración, se van a oponer a todo tipo de interpretación, ¿eh? Y se irán hacia una interpretación fundamentalista. ¿En qué consiste eso? El documento es folio y medio, de explicación sobre lo que es la lectura fundamentalista, pero es importante que lo conozcamos, es importante que lo conozcamos. Leo solo un parrafito donde dice, la lectura fundamentalista parte del principio de que siendo la Biblia palabra de Dios inspirada y exenta de error, debe ser leída e interpretada literalmente en todos sus detalles. Y por interpretación literal se entiende, según la Comisión Pontificia Bíblica, una interpretación primaria, literalista, es decir, que excluye todo esfuerzo de comprensión de la Biblia que tenga en cuenta su crecimiento histórico, su desarrollo, etcétera. Este documento, le comentaba yo a Juliana antes de que comenzáramos el tema, la comisión, la Pontificia Comisión Bíblica advierte muy seriamente de que este tipo de planteamiento, que prende mucho en grupos religiosos más bien sectarios o fundamentalistas, comienza a tener cada día más adeptos también entre los católicos. Y esto es problemático, ¿eh? Es un punto problemático. Por eso me importaría mucho si leéis con detenimiento esos folio y medio sobre lo que significa, lo que es la lectura y la lectura fundamentalista de la Biblia, ¿eh? Las raíces, por tanto, de la negativa a interpretar la Biblia, como dice la Pontificia Comisión Bíblica, es el rechazo a tener en cuenta el carácter histórico de la revelación, ¿eh? El carácter histórico de la revelación bíblica, ¿eh? El no aceptarlo es lo que lleva. En el fondo es una cierta incapacidad para aceptar plenamente uno de los grandes dogmas de nuestra fe o de los principios más grandes de nuestra fe, que es el de la encarnación, ¿eh? La verdad de la encarnación. Entonces, fijaros, la encarnación tiene esas consecuencias también en el tema bíblico, ¿eh? Sí. ¿Recordáis? Hablábamos esa analogía que había un poco entre la encarnación del Verbo de Jesucristo y lo que eso supone también en el tema de la escritura, de la Biblia. Bueno, pues para los fundamentalistas esto es una incapacidad, no aceptan en el fondo esta verdad de la encarnación, ¿eh? Es decir, rechaza admitir que la palabra de Dios inspirada se ha expresado en un lenguaje humano y que ha sido escrita bajo inspiración divina, pero por autores humanos, cuyas capacidades y cuyas posibilidades son limitadas. ¿Mm? El fundamentalismo, pues, se decide por lo que cuando hablamos de inspiración sería una inspiración al dictado, ¿eh? Como si eso, Dios hubiera inspirado al dictado. Siéntate ahí, escribe, todo, seguidito y con detalle, ¿eh? De ahí que, pues la lectura fundamentalista no admite que las palabras bíblicas están condicionadas por la época en que están escritas, por la cultura determinada, no pone atención a los diferentes modos literarios de decir la verdad, de expresar la verdad, de contar la verdad, de narrar la verdad. Considera como histórico todo lo narrado con verbos en pretérito, simplemente por el hecho de estar los verbos en pretérito ya cree que es histórico. Por favor, que cierre el micrófono a alguien que lo tiene abierto. Y se apoya sobre una lectura no crítica de algunos textos para confirmar, por ejemplo, ideas políticas o actitudes sociales racistas, ¿no? Apoyándose solo en algunos textos sin más, ¿no? Por tanto, esta lectura fundamentalista es preocupante, ¿eh? Y se hace no solo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo. Y muy concretamente hacen esta lectura también de los Evangelios, ¿no? Como dirá la Comisión
La Pontificia Comisión Bíblica, respecto a esto, leo literalmente. En lo que concierne a los evangelios, el fundamentalismo no tiene en cuenta el crecimiento de la tradición evangélica, sino que confunde ingenuamente el estadio final de esta tradición, es decir, lo que está ya escrito tal como lo leemos nosotros ahora al coger el Nuevo Testamento, lo confunde con el estadio inicial, es decir, con las acciones y las palabras del Jesús que vivió en un determinado momento en la historia, ¿eh? Y que habló, hizo gestos, predicó, recorrió Palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, descuida por eso mismo un dato importante, que es el modo como las primeras comunidades cristianas han comprendido el impacto que produjo Jesús de Nazaret y su mensaje. Ahora bien, este es un testimonio del origen apostólico de la fe cristiana y su expresión directa. El fundamentalismo desnaturaliza así la llamada lanzada por el Evangelio mismo, ¿eh? Así lo expresa la comisión, la Pontificia Comisión Bíblica, ¿no? Por eso es bueno que tengamos siempre, yo creo que he insistido mucho en esto, en estos temas y cuando tenía el grupo de Biblia, que tengamos siempre en la mente que los evangelios no cayeron escritos desde el cielo como ningún texto bíblico, ¿eh? Y que tampoco fueron lo primero que existió para proclamar a Jesús, ¿eh? Lo primero fue la predicación de los apóstoles, que además comprendieron más hondamente lo que vieron, lo que escucharon, lo que trataron con Jesús cuando recibieron el don del Espíritu, ¿no? Por eso estos tres momentos, la vida histórica de Jesús, es decir, sus hechos y sus palabras, la proclamación apostólica que se hizo después de la muerte de Jesús y la puesta por escrito, que es, digamos, la última fase, donde están nuestros 4 evangelios ahora, esas tres realidades están unidas, ¿eh? Los evangelios transmiten los dichos y hechos de Jesús, pero lo hacen ya con una mayor comprensión después de la experiencia de la Pascua, de la recepción del Espíritu, ¿eh? Y para escribir los evangelistas recogen mucho material del caudal de la tradición, tanto oral como escrita, ¿eh? Al servicio de la cual escriben los evangelios, ¿eh? Los evangelistas no escriben para satisfacer la curiosidad de sus lectores, ¿eh? Sino para proclamar el don de la salvación de Dios, es decir, el don de la gracia, en la vida, en la muerte, en la resurrección y en las enseñanzas de Jesús, ¿eh? Es decir, que en los evangelios no tenemos 4 biografías de Jesús, sino 4 grandes proclamaciones de su vida y de su enseñanza. Esto es lo que el fundamentalismo ignora, la lectura fundamentalista del Nuevo Testamento o de los Evangelios, la relación de la Biblia con la tradición. Y fijaros, hay otro punto más, es decir, no se puede buscar en la Biblia respuesta directa a cuestiones que no estaban directamente planteadas en el tiempo de los autores bíblicos. Así lo advierte la Pontificia Comisión Bíblica, y cito literalmente: el acercamiento fundamentalista es peligroso porque seduce a las personas que buscan respuestas bíblicas a sus problemas vitales. Puede engañarlas, ofreciéndoles interpretaciones piadosas pero ilusorias, en lugar de decirles que la Biblia no contiene necesariamente una respuesta inmediata a cada uno de sus problemas. El fundamentalismo invita tácitamente a una forma, digamos, de suicidio del pensamiento. Es decir, ofrece una certeza falsa porque confunde inconscientemente las limitaciones humanas del mensaje bíblico con su sustancia divina. Esto es también muy importante, es decir, en el fondo, esto nos quiere decir que para encontrar respuestas
hay que aprender a utilizar también el pensamiento, es decir, aprender a leer la Biblia como Dios manda. ¿Eh? Aprender a leer la Biblia como Dios manda, es decir, captando la verdad, pero sabiendo muy conscientemente, sino muy conscientemente de su proceso, de cómo ha sido vertida en el lenguaje humano, de los condicionamientos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, estas son las razones por las cuales es necesaria la interpretación de la Biblia. Estas serían las razones. El segundo punto sería entonces, ¿qué es eso de interpretar la Biblia? ¿De qué va? ¿En qué consiste? Lo vamos a hacer, como hemos hecho en estos temas bíblicos también, citando o basándonos en la Constitución Dei Verbum, que ya sabemos que es la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación, Dei Verbum. Y esto lo hacemos en estos puntos, así intentando clarificarlo también de la mejor manera posible. Primero, el camino pasa por los autores humanos. Esta es una idea fundamental. Lo que nos interesa en la lectura de la Biblia es conocer el mensaje de Dios. El mensaje que Dios nos transmite, lo que nos quiere decir. Y el camino para ello es estudiar, es profundizar, es reflexionar con atención lo que los autores sagrados querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Es una cita no literal de la Dei Verbum número 12. Es decir, de la naturaleza de la inspiración se deduce la necesidad de la interpretación. ¿Por qué? Pues porque Dios no nos habla en directo. Dios no ha querido hablarnos en directo, sino por medio de hombres y en lenguaje humano. Esto es así. Para saber lo que Dios nos quiere decir, hay pues que saber lo que el autor humano quería decir, quiso decir. Ahora bien, lo que queremos decir a veces, fijaros, y esto vamos a partir de la experiencia, no coincide con lo que materialmente decimos. Apelad a vuestra experiencia. Voy a poner algunos ejemplos, pero hay ocasiones en que lo que queremos decir no coincide materialmente con lo que decimos. Sucede, por ejemplo, cuando empleamos imágenes, cuando empleamos metáforas, cuando hacemos una exageración, etc. Por ejemplo, de la vida corriente. Ejemplos comunes. Está hecho polvo. Es que esta persona está hoy hecha polvo. Está en la higuera. Es que se subió ahí, le vemos ahí. El sol salió a las 6 de la mañana y se puso a las 8. Si alguien nos lo dice, creemos que nos está mintiendo. No, sabemos que el sol no sale, la Tierra la que da vueltas alrededor del sol. Entonces, bueno, allí no cabía ni un alfiler, cuando queremos decir que aquello estaba lleno, ¿no? Bueno, pues fijaros, esto que son expresiones corrientes en nuestro lenguaje que nos hablan de esta realidad, es decir, que lo que queremos decir no siempre coincide materialmente con lo que decimos. Es más, nos lleva a algo que hacemos casi espontáneamente, es decir, en estos casos, sin darnos cuenta, estamos interpretando, es decir, hacemos una operación para extraer la intención del autor, lo que nos quiere decir. En nuestro propio mundo y en nuestro lenguaje lo hacemos sin querer, lo hacemos automáticamente, sin darnos cuenta casi, ¿no? Porque se trata de nuestro lenguaje y se trata de nuestra cultura. Ahora bien, fijaros, ya hay diferencia entre nosotros si uno es de Argentina y otro es de Chile, si uno es español y la otra es peruano. Luego, poned eso, que es mínimo o más pequeñito. En el caso de la Biblia, hay que tener en cuenta además que la distancia cultural, el desconocimiento del lenguaje y de los modos de decir y de comunicar propios del pueblo semita, del mundo semita, nos dificulta más aún saber
lo que los autores humanos querían decir. Por eso, fijaros, la interpretación de la Biblia no es un atentado contra el origen divino de la Escritura, es más bien una expresión de reconocimiento y de veneración. Es tan grande el mensaje que tenemos que hacer el esfuerzo para primero llegar a entender y saber qué es lo que nos quiso decir, ¿eh? Y luego ya dejar que nos hable a nuestra situación. Pero si no sabemos lo que quiso decir a través de lo que escribieron los autores humanos, difícilmente, ¿no? Por lo tanto, aunque algunos dicen, no, eso de la interpretación es una moda, no, es tomarse en serio y valorar lo grande que es la escritura, ¿eh? Lo, lo, lo maravilloso que es el don de la palabra de Dios puesta por escrito, ¿eh? De la revelación escrita, ¿no? Por eso se necesitan criterios, ¿eh? Criterios de interpretación. Vamos a ver, criterios de interpretación literarios, la necesidad que hay de lo que se llama la exégesis y criterios de interpretación teológicos, ¿eh? Este es el contenido de este punto, ¿eh? Los criterios literarios de interpretación son fácilmente reconocibles porque son equiparables a cualquier otra obra literaria antigua. Para leer una obra literaria antigua hay que tener unas claves, unos criterios, ¿eh? Pues bien, esas son esas herramientas para lo que se llama una interpretación de un texto, ¿eh? Que eso cualquier estudiante está claro que lo han tenido que tener ya, incluso esas nociones. Cuando éramos bachilleres, las cosas se interpretaban, ¿no? Y fijaros, que yo recuerde aquel examen que había al final de CO o algo así, una de las pruebas era la interpretación de un texto, ¿eh? Y hay criterios de interpretación de un texto, ¿eh? Bueno, también se aplica, por tanto, a la Biblia como obra literaria, ¿eh? ¿Cuáles son los dos fundamentales? Uno, los géneros literarios, ¿eh? Hay que saber que existen, que están ahí, ¿eh? ¿Cuáles son, cómo funcionan? Es decir, los géneros literarios, porque eso nos ayudará a descubrir la intención del autor. La verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole. No es lo mismo de índole histórico que libro profético o que libro poético o que otros géneros literarios. Y dentro de un libro puede haber narración, puede haber diálogo, puede haber poema, puede haber lo que sea. Es decir, hay un mundo de géneros literarios que hay que conocer. Básicamente, hay que saber situar y saber cómo funcionan, qué quieren decir, desde qué claves nos ayudan a interpretar, ¿no? La cita está en Dei Verbum 12, no literal, pero ahí tenéis el contenido. Y segundo es la atención a la cultura concreta desde la que se escribe, ¿eh? Los géneros literarios no son los mismos en todas y en cada una de las culturas, no lo son, ni se mantienen invariables tampoco en todas las épocas, ¿eh? Dei Verbum 12. Por eso ahí hay una cita que no está completa y a lo mejor puede que no se entienda bien. El Papa Juan Pablo II, cuando recibió a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica para este documento que hemos citado, echó un discurso, es decir, preparó un discurso. Y en el discurso, entre otras cosas, recuerda esas dos grandes encíclicas de León, perdón, de León XIII y de Pío XII, y dice cómo los exégetas católicos, es decir, aquellos especialistas en interpretar la Biblia, en plena armonía con el misterio de la encarnación, tienen que dar gran importancia a lo que se conoce como el estudio histórico-crítico de la Biblia, ¿no? Es decir, en consonancia con el misterio de la encarnación, en armonía con ese misterio de la encarnación, ¿no? Es decir, esto de la necesidad de los criterios literarios de interpretación nos lleva a la necesidad de una seria tarea de exégesis, ¿eh?
La exégesis, que es una palabra a lo mejor rara si no la habéis oído mucho, es la aplicación concreta de los principios de la interpretación a los textos ya concretos, ¿no? Eso es lo que se conoce como la exégesis. Y hay muchos especialistas en exégesis bíblica, ¿no? Es decir, que se han dedicado a mirar los textos e intentar estudiarlos a fondo, ¿eh? Usando y aplicando esos criterios literarios y los otros criterios para llegar a percibir y captar mejor qué es lo que quería decir los autores, ¿eh? Hay que plantearse qué es lo que este texto quiere decir según la intención del autor humano. Esa es la pregunta que guía a cualquier exégeta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir el autor? ¿Eh? Y así se puede que, pues, obviar el peligro de subjetivismo en el campo de la interpretación, que es un peligro que a todos nos puede llegar, ¿no? Es decir, una interpretación subjetiva, ¿no? Según mi parecer, según mi, etcétera, ¿no? Entonces, si hay datos o si hay instrumentos, si hay herramientas que ya nos van dando claves para acertar mejor a lo que realmente, verdaderamente quisieron decir los autores, será luego mucho más fácil para captar el mensaje que nos quiere transmitir Dios a través de ello. ¿Mm? La aplicación de los criterios literarios a la interpretación bíblica es un servicio a la fe. ¿Eh? Un servicio a la fe. Se trata de lo que se conoce como el sentido literal de la Biblia, ¿eh? El sentido pretendido por el autor, que no tiene que ver con el sentido literalista, ¿eh? Que eso formaría parte de lo que dijimos de la lectura fundamentalista, ¿no? Es el sentido literal, originario, lo que quiso decir, ¿eh? Llegar a saber lo que la Sagrada Escritura dice, ¿eh? Llegar a saber lo que la Sagrada Escritura dice, lo que la Biblia dice, es previo y es normativo de lo que la Sagrada Escritura me dice o nos dice, ¿eh? Por eso es tan importante y por eso la Iglesia ha trabajado mucho en esto. Hay grandes investigadores bíblicos. La creación de la Pontificia Comisión Bíblica fue un momento muy importante. Y no solo la Comisión Pontificia, luego se creó también el Pontificio Estudio y después publicaciones y etcétera, etcétera, ¿no? Porque es algo fundamental. Nos interesa tanto saber lo que de verdad Dios nos quiere transmitir, el mensaje que nos quiere hacer llegar, que no podemos desentendernos de que eso está escrito por hombres en una determinada época, con unas determinadas claves que hay que intentar conocer, comprender, etcétera, ¿no? Todo esto es un trabajo muy serio, muy, muy hermoso también, ¿eh? Y aquí la Iglesia, no solo el catolicismo, en muchas cosas hemos recibido mucho del trabajo de las iglesias de la Reforma, ¿eh? Por ejemplo, en exégesis y en Biblia. ¿Eh? Pasamos ahora entonces a los criterios teológicos de interpretación. Fundamentalmente son cuatro los que presenta el tema. Los enumero y después hablo un poquito sobre cada uno. Es decir, el primer criterio sería que la escritura hay que leerla e interpretarla en el espíritu en que se escribió, ¿eh? Segundo sería que el contenido y la unidad hay que tener en cuenta el contenido, y la unidad de toda la escritura, de toda ella. El tercero es la atención a la tradición viva de la Iglesia, que la ha recogido, y el cuarto sería la analogía de la fe. Voy a intentar decir una palabra clarificadora, al menos lo intentaré sobre cada uno de estos criterios. Decimos de entrada, ¿no? Es decir, que la Sagrada Escritura no es un libro cualquiera, ¿eh? Por eso, a los criterios literarios que habíamos enunciado ahora, hay que añadir o hay que sumar los criterios teológicos. No es por favor, cerrar el micrófono, porque si no, lo dejamos en una obra importante, valiosa, literaria, pero no, es más, ¿eh? ¿Es una obra literaria? Sí, pero es más. Por eso, ¿son suficientes los criterios literarios? No, son necesarios, pero no son
suficientes. Hay que también tener en cuenta los criterios teológicos. Vamos al primero. El primero, la Dei Verbum número 12 lo dice así: la escritura debe leerse e interpretarse con el mismo espíritu con que se escribió. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Es el mismo Espíritu de Dios el que asistió a los autores sagrados, ese mismo Espíritu es el que asiste al lector de la Biblia y el que asiste al estudioso de la Biblia creyente. La interpretación en el Espíritu no es un momento, digamos, segundo, que viniera después de la interpretación literaria, no, sino que es, digamos, como lo que se llama de una línea transversal, ¿no? Que va pasando todo el acontecimiento de la lectura, interpretación, etcétera, ¿no? De todo el proceso, de la interpretación. Por eso, pues es claro que el trabajo de interpretación de la Biblia no es simplemente un trabajo, digamos, aséptico, ¿no? Hay que invocar y dejarse guiar y dejarse envolver y dejarse penetrar, ¿no? Del Espíritu, porque fue el Espíritu el que estuvo también en el proceso de la inspiración, ¿no? Entonces, si no sintonizamos con ese Espíritu, difícilmente vamos a leerla bien o a interpretarla adecuadamente, ¿no? El segundo criterio sería que hay que tener en cuenta el contenido y la unidad de la totalidad de la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura. También está en la Dei Verbum 12. Cuando se estudia literariamente es al contrario, es decir, lo que importa es el contexto histórico-cultural concreto de cada uno de los libros, cómo ha sido su proceso, aproximadamente duró la composición de la escritura, sabéis, como 12 siglos, ¿no? Entonces, para literariamente es más bien de otro modo, pero desde la interpretación literaria hay, hay que pasar también a esa interpretación teniendo en cuenta el contenido y la unidad de la totalidad de la Biblia, ¿no? Si lo miramos literariamente, podemos decir entonces que la escritura es una biblioteca, más que un libro, una biblioteca de 12, que tardó 12 siglos en componerse, ¿no? Pero desde el punto de vista del espíritu hay que hablar de un libro y no de una biblioteca. Es decir, porque tiene ese hilo con el que el espíritu engarzó y tejió la Sagrada Escritura, ¿no? El espíritu es ese hilo conductor que engarza una literatura tan variada como es la Biblia, en contenidos y en épocas. El Espíritu es el que da unidad al Antiguo y al Nuevo Testamento, es el que hace que podamos tener una visión global del conjunto, de toda la Escritura, y es el que nos permite descubrir lo que se conoce como el sentido más pleno en los textos y en los libros particulares. Es decir, si nos dejamos guiar por el Espíritu, si leemos e interpretamos el Espíritu de acuerdo al contenido y a la unidad de la totalidad, es cuando se encuentra el sentido pleno. El sentido literal es cuando hacemos ese estudio más per, pormenorizado de cada texto, de cada libro. Pero cuando lo miramos y lo leemos en el conjunto y en la totalidad de la escritura, es cuando se llega a percibir lo que se conoce como el sentido pleno de la escritura. El tercer criterio teológico es la atención a la tradición bíblica, la tradición viva de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la tradición apostólica, que expresa de forma especial en los libros, expresada en forma especial en los libros inspirados, que es lo que debe ser conservado en continua sucesión hasta el final de los tiempos, ¿no? Hasta el final de los tiempos. La Iglesia es el suelo materno de la Sagrada Escritura, es decir, ahí nació, es el humus, y también es el suelo nutricio de su lectura, de su interpretación y de su actualización. Es la Iglesia como comunidad, es la Iglesia como depositaria de esa revelación escrita,
¿eh? Por eso es una interpretación que es también reglada y no anárquica, así. No, no. Y al servicio, por tanto, de esa interpretación que actualiza, está la asistencia del Espíritu al magisterio de la Iglesia, ¿no? Por eso, fijaros, el intérprete católico, el exégeta católico, el creyente que quiere hacer esa lectura auténtica, no alimenta un equívoco que a veces se puede percibir, que es que fuera de la comunidad de los creyentes se puede comprender mejor los textos bíblicos. No, al contrario, es decir, solo dentro de la comunidad creyente es donde en el suelo nutricio, donde nació, donde crece, donde se desarrolla y donde se interpreta y donde se actualiza, ¿no? Por eso es muy importante también percibir cómo la palabra, la escritura, ha sido recibida, ¿eh? Ha sido recibida en la tradición viva de la Iglesia, ¿no? La tradición normativa que dijimos cuando hablamos de la historia de la Iglesia, ¿os acordáis? La época apostólica y cómo hoy se sigue recibiendo, ¿no? Y acogiendo. Y por último, el último criterio es el de la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto se quiere decir que hay una cohesión de las verdades de la fe entre sí. ¿Eh? Hay una cohesión interna entre las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación de Dios. Por eso, si en la Biblia se puede hablar de unidad, si hay un hilo conductor, la lectura de la Biblia no puede hacerse nunca a base de frases sueltas, ¿eh? A base de textos sueltos, sacándolos del contexto, sacándolos del conjunto del que forman parte, ¿eh? No puede ser. Su verdad, la verdad de la Biblia, la verdad de la revelación, se percibe desde el conjunto. Esto es lo que significa también la cohesión de esas verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación, ¿no? Y desde ahí ese criterio que se llama la analogía de la fe, ¿no? Bueno, y nos quedaría solo una palabra final, el punto 3 de los folios que tenéis delante, que es ¿para qué interpretar la Biblia, no? Nos hemos preguntado por qué hay que interpretarla, cuáles son las razones de fondo, esa necesidad que tiene que ver con la manera de interpretar y que sabemos que fue el mismo proceso de la revelación bíblica, de la inspiración bíblica, de la verdad bíblica, ¿eh? Y esas, digamos, dificultades que aparecen y que la Iglesia ha salido al paso de ellas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la lectura fundamentalista, ¿no? Es decir, esa dificultad de asumir con todas sus consecuencias la verdad de la encarnación, es decir, que Dios ha querido manifestarnos su querer, su proyecto en lenguaje humano a través de hombres que tenían sus cualidades, sus capacidades, pero también sus limitaciones. Y que esto ha sido en este proceso histórico porque la revelación bíblica ha sido también con esta dimensión histórica. Y por eso necesitamos criterios, todo eso para tal, ¿no? Entonces, ¿para qué? Se deducen, yo creo, un poquito, ¿no? Es decir, pues para que la palabra de Dios nos siga hablando y nos siga hablando auténticamente y nos siga hablando con toda su fuerza verdadera, ¿no? Es decir, para que nos siga hablando a nosotros, para que siga hablando y nos siga hablando, ¿no? El acercamiento a la Sagrada Escritura no puede ser solamente digamos, intelectual, ¿no? Por muy religiosas que sean las verdades que conozcamos por ese medio, ¿no? Porque se trata de acoger algo que es una experiencia de Dios, que es histórica, que es concreta y que estamos invitados a entrar en ello, ¿no? Es decir, Dios sale a nuestro encuentro a hablarnos en su palabra, luego es un encuentro, es decir, para que eso se dé, es para eso, para lo que interpretamos la Biblia, ¿no? Para que ese diálogo siga siendo presente, siga siendo actual hoy, ¿no? Y en el proceso de la interpretación hay pues que destacar los destinatarios, que somos nosotros, en el aquí y en el ahora, ¿no? Lo dice así la Dei Verbum. La labor de interpretación para
conocer lo que Dios quiso comunicarnos. Eso sigue siendo actual, ¿no? Se trata de una contemporaneidad, ¿no? Hacer contemporánea lo que fue en un comienzo, ¿no? Hacerlo hoy para ti, para mí, para la comunidad eclesial en su conjunto y de ahí como mensaje para la humanidad, ¿no? A través de la Sagrada Escritura, Dios sigue entonces hablándonos, invitándonos, admitiéndonos a la comunión con Él. En la medida en que lo podemos captar más nítidamente, más auténticamente, será mayor, más rico, más sustancioso el diálogo y será más enriquecedora y salvadora esa relación con el Dios que nos sale a nuestro encuentro para hablarnos, ¿no? Para dialogar amorosamente con sus hijos, como dice también la de Iber, ¿no? Por eso el carácter interpelador de la Sagrada Escritura, correctamente interpretada como palabra de Dios que me habla, que me llama, que me ilumina aquí y ahora, ¿no? Ese sería el para qué de la interpretación bíblica. Bueno, pues hasta aquí la explicación, intentando que hubiera llegado, y vamos a cortar la grabación para poder hacer un pequeño diálogo.